Lo que os voy a pedir para empezar es que dejéis volar por un momentito la imaginación. Si queréis volvéis a cerrar los ojos, si no con los ojos abiertos. Quiero que os imaginéis un país sin niños. ¿Qué veis? Tal vez se os viene a la cabeza esta imagen. A mí es la primera que me vino, un sofá con una manta y toda la tarde para mí sola. O tal vez una playa desierta, tranquila, para vosotros. Tal vez un poco más de acción, un viaje, unas compras, unas copas con los amigos. Y seguro que alguien ha pensado en un avión silencioso, no digáis que no. La verdad, yo me dedico profesionalmente a la infancia, tengo 2 hijos a los que adoro, pero confieso que también he pensado en muchos de estos momentos, pero la verdad es que los pienso como eso, como momentos cortos, deseados, pero momentos en los que me falta algo. A mí en estas imágenes me falta ruido, me falta alegría, me falta música, y seguro que muchos sois educadores, sabéis lo que es un aula vacía. Cuando estás en el colegio vacío está como sin alma, ¿no? Estas navidades en casa de mis padres, buscando entre los trastos viejos, apareció un cuento que me encantaba cuando era pequeña y que a lo mejor algunos conocéis, que es el cuento El gigante egoísta. ¿Alguien se acuerda de ese cuento? Muy bien, mira, el niño que hay se acuerda del gigante egoísta, que tenía un jardín enorme, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasaba en ese jardín? Exactamente. No había niños, siempre había un invierno. Efectivamente. Los niños volvían a la primavera. Muy bien, los que están lejos seguramente no te han oído porque no tienes el micro, pero el gigante expulsó a los niños del jardín y cuando expulsó a los niños se instaló el invierno, ¿verdad? Y de repente no había niños, pero no había flores, no había música, no había pájaros y no fue hasta que no volvieron los niños que volvió la primavera. Me parece una metáfora bonita de lo que para mí significa esa idea de un país sin niños. Y ahora diréis, esto es un cuento y parece un poco un escenario apocalíptico, pero lo cierto es que si vemos los datos en España, parecería, si viniese ahora un extraterrestre, diría, esto es lo que se han marcado como objetivo, ¿no? Estamos en un país en el que cada vez nacen menos niños y de hecho, curiosamente, se le llama el invierno demográfico, que igual tiene que ver con el cuento del gigante egoísta. ¿Por qué pasa esto? Seguramente cada uno de nosotros tendríamos una explicación distinta, una respuesta distinta, pero hay una que podemos descartar. No es porque no queremos tener hijos, no es porque los hombres, las mujeres, las familias no queramos. En realidad, en todas las estadísticas, todas las encuestas coinciden en que la media es que las mujeres españolas, las familias españolas, queremos tener 2 o más hijos. Entonces, la pregunta en realidad no es por qué no nacen niños, es por qué no tenemos los hijos que decimos que querríamos tener, que nos gustaría tener. De nuevo, probablemente hay distintas respuestas a esa pregunta, pero para mí hay 2 ideas sobre las que me gustaría hablaros. Una es la soledad y la otra es el miedo. La soledad no individual de tener pareja o no tenerla, sino la situación de las familias. De nuevo, igual es algo que os extraña, porque sobre todo ahora con la crisis se habla mucho, ¿no?, del apoyo que nos damos en el interior de las familias, los abuelos a los nietos, los hermanos, los cuñados. Eso es cierto, pero es un apoyo que se queda en el núcleo familiar. A los países mediterráneos nos llaman a veces familistas. Apoyamos mucho a los niños se sienten muy queridos y muy arropados dentro de sus casas. ¿Pero qué ocurre cuando salimos fuera? Pues cuando salimos fuera ocurre que a veces los niños nos molestan. Seguro que los que tenéis hijos os ha pasado como a mí alguna vez de llegar sobre todo a un restaurante o un avión y notar las miradas incómodas de los que están alrededor diciendo horror la que se avecina, ¿verdad? Pensemos en el lenguaje. Muchas veces, tal vez para evitar el incómodo niños, niñas, hablamos de ellos como menores. Menor que quién, menor es algo que es menos, ¿verdad? Es algo menos importante. O también decimos, por ejemplo, a veces molestos, no me trates como a un niño, cuando en realidad lo que queremos decir es no me trates como tonto. Son cosas que van quedando por aquí y por allá, pero que tal vez nos hacen pensar en qué papel o qué importancia le damos a los niños en la sociedad. Si esto lo trasladamos al ámbito más de la acción pública, al ámbito de las decisiones políticas, nos encontramos con que a los niños les destinamos mucho menos recursos de los que se destinan en otros países. En este gráfico veis los fondos medidos en porcentaje del PIB que se dedican a la infancia y a las familias en España, que es la línea azul, y la media en la Unión Europea de 17 países, la media de la Unión Europea más del núcleo pequeño a lo largo de estos últimos años. En términos per cápita viene a ser unos 270 euros por cápita en España frente a 510 en el contexto de la Unión Europea. Seguramente algunos de vosotros tenéis un conocido, un familiar
que vive en algún país europeo y que os ha hablado de esa idea de que a las familias reciben, ¿no?, un dinero por tener hijos. Eso técnicamente se llama una prestación universal por hijo a cargo. Todas las familias reciben una ayuda por tener hijos. ¿Cuántos países diríais que tienen dentro de la Unión Europea que tienen estos programas? A veces suena, ¿no?, como una cosa de los nórdicos, 3, 4 países, son 21 países, de 27 cuando hicimos este estudio, ¿no?, ahora somos 28. Son muchos los países que tienen esto y curiosamente los países que no lo tienen son aquellos en los que hay unos datos más altos de pobreza infantil. Pensemos en otro tema, por ejemplo, los impuestos. ¿Sabéis el IVA que pagan los pañales? El máximo, el 21%, el de los productos de lujo, ¿vale? Las compresas y los productos de higiene femenina afortunadamente pagan el 10%, pero es que el 10% lo pagan también los balnearios o las ferias comerciales, ¿vale? Pero los pañales tributan al 21%. Y os voy a poner un último ejemplo que para mí es significativo de lo que a veces ocurre incluso cuando hablamos de políticas dirigidas directamente a los niños, como las guarderías. ¿Qué puede haber más centrado en los niños, ¿no?, que la educación infantil? Y sin embargo, muchas de estas políticas se diseñan pensando en otras cosas, como por ejemplo en la conciliación familiar de los padres. Y así, por ejemplo, en muchos sitios te da más puntos para poder entrar en una guardería el que los dos padres trabajen. ¿Por qué un niño cuyos padres están en paro tiene menos derecho a recibir una educación infantil que es tan importante en la vida? ¿Vale? Son señales de esa idea que os decía antes. Tal vez estamos dejando a las familias demasiado solas ocuparse de sus hijos, una responsabilidad que es grande y que además tiene que ver con un bien, por así decirlo, muy valioso para todos, como son los niños. Yo decía antes soledad y decía miedo. Un miedo que yo creo que está justificado cuando vemos que todas las estadísticas nos dicen que en las familias donde hay niños la pobreza se multiplica, incluso hasta por 4, cuando estamos hablando de las familias numerosas o de las familias monoparentales, que son aquellas en las que hay mayor pobreza. A día de hoy, sobre todo con la crisis, la pobreza en España tiene rostro de niño. Por tanto, cada vez nacen menos niños y a los que nacen no les estamos prestando la suficiente atención. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se nos ocurre? En primer lugar, yo os invito a tener un momento siguiendo, ¿no?, con esa dinámica que hemos empezado de reflexión y pensemos qué es un niño para cada uno de nosotros. No nuestros hijos, nuestros sobrinos, sino en general, un niño que vemos por la calle, o qué son los niños como colectivo. Les tenemos en cuenta, les escuchamos, e incluso una norma internacional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que los niños tienen eso, derecho a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en cuenta, pero no necesariamente es algo que hacemos. Lo siguiente que os invito a que hagáis es, bueno, pasar a la acción, ¿no? Hoy se trata de compartir ideas y propuestas de acción, y es pensar en vuestro entorno, ya no en el familiar, pero sí en vuestra acción cotidiana, de qué manera interactuáis con niños y de qué manera lo podéis hacer de una forma más inclusiva. Tal vez, y creo que por aquí hay algunos periodistas, pues qué lugar dejan para los niños los medios de comunicación, cómo hablan de ellos y qué espacio tienen los niños para expresarse en los medios. Tal vez hay alguien dedicado a la salud. Los hospitales y los centros de salud pueden ser sitios horribles para los niños o pueden ser sitios donde se sientan acogidos y bienvenidos. Por no hablar de la educación, que seguro que muchos de vosotros es vuestro ámbito natural y a lo largo de todo el día vamos a hablar de cómo la educación puede orientarse o no en torno al niño. Pero esa acción individual tiene que estar acompañada también de la acción colectiva, ¿no? Si no es difícil generar cambios transformadores. Tal vez hayáis oído hablar de esto. Muchas organizaciones de infancia estamos pidiendo un pacto por la infancia. Estamos diciendo que las políticas, los que toman las decisiones, los que tienen los recursos, tienen que ponerse de acuerdo y prestar más atención a los niños. Esto se hizo en el año 95, en el famoso Pacto de Toledo por los mayores de 65 años, y ha sido algo muy importante que ha mejorado mucho la vida de los mayores. Incluso ahora, con la crisis, los fondos destinados a las personas mayores se han mantenido y su situación relativa, obviamente nada es ideal, pero su situación relativa ha mejorado. Tenemos que hacer lo mismo por los niños y tenemos que hacerlo por varios motivos. Yo a lo largo de estos 5 años que me he dedicado más activamente al tema de la infancia he tenido como una de las grandes suertes la oportunidad de hablar con niños de muchos países del mundo, en muchos idiomas. Y igual que los mayores tienen opiniones muy diversas, pero hay una cosa que todos plantean en común y es que quieren que se les tenga en cuenta, les molesta profundamente, bueno, pues que se les tome, ¿no?, como unos seres inferiores o incluso que se les trate con indulgencia. Ellos quieren expresar su opinión y quieren que les escuchemos, pero no solo en sus decisiones más cotidianas, sino en general, en distintos aspectos de la vida. Y os diré que también algo que hemos aprendido en estos años es que precisamente escuchar a los niños y tener en cuenta a los niños es una de las formas más inteligentes que hay
de desarrollar mejores proyectos. Porque si lo pensáis, una ciudad, por ejemplo, que es una ciudad más amigable para los niños, en el fondo es una ciudad más cómoda para todos, más vivible. Es una ciudad donde los mayores van a estar mejor, donde las personas con discapacidad van a estar mejor y donde todos nos vamos a sentir más cómodos. Eso mismo te ocurre con un país, eso mismo te ocurre con una escuela. Siempre, si vas a trabajar atendiendo a la infancia, en definitiva vas a trabajar atendiendo mejor a toda la población. Por eso yo os animo a volveros a hacer la primera pregunta. ¿Os imagináis ahora un país sin niños? Yo la verdad es que no me lo imagino, pero además no lo quiero. Muchas gracias.